Y eso pasaba con mucha gente, hermanos. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo? Esta pregunta ha sido hecha a muchísima gente a través de todos los tiempos. Samuel escuchó la voz de Dios, la reconoció. Pero también Elí la reconoció hasta después de la tercera vez. Gedeón, si usted ha estudiado la historia de Gedeón, tuvo una revelación física de Dios porque se le presentó el ángel de Jehová cuando estaba él sacrificando en el altar. Una revelación de Dios, y aún así, hermanos, dudaba de lo que había escuchado. Tanto hasta el punto de pedir una señal, no una vez, sino hasta 3 veces. Dame una señal a ver si tú eres Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos de quién es el que habla? ¿Cómo sabemos? Primero que nada, nosotros tenemos algo ni que Gedeón ni Samuel tuvieron. ¿Qué tenían? Tenemos la Biblia, la inspiración de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo. Ellos no lo tuvieron. Y aún así escucharon a Dios. Miren, hermanos, nuestro mayor ejemplo es el pueblo de Israel. Ese es como el reloj de la iglesia, ¿verdad? Es nuestro ejemplo. Entonces, Dios, la mente del ser humano fue diseñada para escuchar a Dios. Es más, Dios quería hablar con todo el pueblo de Israel, pero el pueblo no quería hablar con Dios. Eso es como en la mayoría de iglesias, que la gente no busca a Dios. Entonces vienen nada más que a pegarse del pulmón artificial que es el pastor, para respirar un poquito, para que el aire que respire le dure la otra semana hasta que vuelva otra vez al culto. Amén o ayayay. De verdad, hermano, de verdad. Entonces el pueblo de Israel no quería. Dice, no, Moisés le dice, habla tú con Dios y tú hablas con nosotros. Ellos no querían escuchar a Dios. Y dice que a la hora de la tarde, diga conmigo, a la hora de la tarde, igual que al principio, dice que Dios descendía y se ponía a la entrada de la tienda de Moisés y hablaba con Moisés cara a cara. Y el pueblo lo veía donde estaba, hermanos, pero la idea de Dios no era solo hablar con Moisés, era hablar con todo el pueblo. Pero ellos no querían. Y es lo que pasa hoy en día con mucha gente. No quiere hablar con Dios, no quiere escuchar a Dios, porque eso te compromete. Esto te saca de su comodidad, de la mundanalidad de algunas personas, de la vida fácil y tranquila, hermanos. Que otros peleen por mí, que los pastores busquen a Dios y yo llego y los escucho. Aleluya. La idea de Dios era hablar con el ser humano. Ahí sí era el verdadero Facebook. Face to face, ¿verdad? Cara a cara con Dios. Mire, ¿sabe qué? Métase, yo a veces digo, les doy este ejemplo a la iglesia. Vaya a su cuarto, métase en el closet y enciérrese ahí hasta que Dios le hable. O si no tiene closet, métase debajo de la cama y dígale, Señor, hasta que tú me hables, voy a salir de aquí. Aleluya. Y le tengo noticias, Dios va a aparecer. Porque cuando hay un corazón sediento, Dios aparece, iglesia. Cuando hay un corazón con algo de Dios, Dios va a aparecer ahí. Yo he agarrado el carrito mío, hermano, si me llevo por allá y lo cierro y empiezo a pegar gritos, hermano. Usted no sabe que los cristianos somos locos. Y los profetas somos locos también. Y digo, Señor, ¿dónde estás? Y ya me libero y dice el Señor, ya, mijito, ya, tranquilo, ya se siente bien. De repente entra algo en el carro, una presencia de Dios. Abro los vidrios, arranco el carro y me voy, hermanos. Es que tengo que buscar a Dios. Y Dios es real. Más real de lo que usted está viendo, más real de verse en un espejo, más real de ver a su hermano. Dios es real. Pero a veces lo tenemos como algo nada más sobrenatural. No lo vemos, no lo alcanzamos. Y yo necesito alcanzar a Dios. Corre tras la visión, corre tras la unción, corre, hermanos, tras las almas, tras las vidas, corre sobre el propósito de Dios. Pelea la batalla, como le dijo Pablo a Timoteo. Pelea la batalla. ¿Cuántos quieren pelear la batalla? Oh, hermanos, ¿sabe? Yo no me voy a ir para el cielo sino peleando, hermanos, y derribando unos cuantos demonios, en el nombre de Jesús. Porque Dios nos llamó a ser victoriosos. Ninguno que milita, dijo Pablo. ¿Cuántos militan en el reino? Dijo, ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida. Y hoy en día tenemos una parte de la iglesia enredada en cuanta cosa puede. Ahora, no le estoy diciendo que no haga negocios. Pablo no dijo que no hiciera negocios. Él dijo que no te enredes en los negocios. ¿Cuántos me entienden? Eso es muy diferente, hermanos. Ir a trabajar, hermanos, vivir la vida, que los hijos estudien, correr aquí. A veces, hermanos, hermanos, muévase. Hay que caminar, sí, claro, pero no te enredes. Si me quiero enredar en algo, me voy a enredar en las cosas de Dios. Ahí no hay falla, ¿verdad? Gloria al Señor. Puede dar un aplauso al Dios Todopoderoso, al Dios eterno. Eso fue primero, hermanos, escuchar la voz de Dios ahí. Y en el Nuevo Testamento, ya se lo dije, si está apuntando ahí rápidamente, Juan 10:27 dice: fue la palabra de Jesús. Al oír la voz de Dios debemos reconocerla. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas aquí hay de Dios? Pues oveja, afina el oído. Dígale a tu vecino: oveja, afina el oído, porque Dios te va a hablar. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice Jesús? Yo las conozco. ¿Sabe que Jesús te conoce? Jesús sabe quién tú eres. Pero ¿sabe qué dice el que oye la voz y me sigue? ¿Cuántos andan detrás de otras cosas y no detrás de Jesús? Mire, iglesia, los tiempos son difíciles. Quizás usted ha oído esto muchas veces. No es algo trillado. Los tiempos son difíciles. Dios, pasan tantas cosas, ¿verdad? Pasan tantas cosas. No solo en Estados Unidos, en nuestra América Latina. Pasan tantas cosas en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. En todo lugar pasan tantas cosas difíciles. Vemos el sufrimiento, la guerra, hermanos, la desesperación de la familia, las madres perdiendo a sus hijos, los hijos creciendo solos. Nosotros somos muy bendecidos en América, ¿verdad que sí? Quizás no todos, hermanos, en América también hay gente que está pasando mucha persecución, pero tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Aleluya. Tienes que darle más a Dios, hermanos. Y si te duele, dale más. Y si te duele, dale más. Y si más te duele, dale más a Dios, aunque te duela. Porque si le das a Dios no vas a tener problemas. Pero allá afuera sí, hermanos. No podemos desgastarnos afuera. Tenemos que desgastarnos dentro del templo, dentro de la casa, a la orilla del arca del pacto, a la orilla del lugar de Dios. Ahí nos vamos a desgastar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Oh, hermanos, que Dios nos destape los oídos, como decía Isaías 35:5. Se han destapado los oídos de los sordos. 54 dice: despertad mi oído, Dios. Abre mi oído para poder entender y escuchar tu voz. Hay que revisar con la lupa del Espíritu Santo, hermanos, despacito, escuchando a Dios. Hay que revisarlo. Tengo muchos textos, hermanos, no se los puedo leer todos porque el tiempo avanza. Pero Jesús dijo: los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dichosos los que oyen. ¿Cuántos oyen la palabra de Dios y la obedecen? Dichosos, dijo Jesús. También dijo Pablo: pongan en práctica lo que tenían aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol estaba hablando de Cristo. El salmista decía: mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su santo templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y si Dios oye tu oración, tú también escucha la respuesta de Dios. Yo estoy esperando una respuesta de Dios para muchas cosas, pero estoy ahí sabiendo que Él lo hará. En el tiempo Él lo hará, hermano. Pero estoy caminando en propósitos y estoy caminando en su voluntad perfecta. ¿Cómo sé que no estoy escuchando la voz de Dios? Se lo dije, la mente del hombre fue diseñada por Dios. ¿Para qué? Para responder a la voz de Dios. Lo que pasa es que la mente de la gente que no está dentro de la iglesia está dañada. No escuchan a Dios. Escuchan infinidad de voces, pero no a Dios. Y para ir terminando, dos partes nada más y determino, dice: la mente escucha 4 fuentes de oídos. No todas son de sabiduría, son 4, pero hay 2 que son de sabiduría. La primera, 4 fuentes. 4 fuentes escucha la mente, hermano, nosotros. Número 1, la voz de la lógica. A veces por lógica, obviamente, como seres humanos, ¿verdad? Hacemos algo, escuchamos la voz esa de la lógica, dice. Pero está bien hacer esto, lógicamente eso es lo mejor que se puede hacer. Eso es escuchar esa voz. La otra son los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es una gran batalla que tiene el ser humano. Deseos de la carne. ¿Cuántos tienen deseos de la carne? Mientras estemos en esta chuleta, como digo yo, vamos a tener deseos en la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es la otra voz que escuchamos en nuestra mente. La primera, la voz de la lógica. La segunda es esa. La tercera es la voz del enemigo. También escuchamos esa voz. Y la última es el espíritu humano, el espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu. Tenemos que desechar dos: la voz del enemigo, la voz ahí de los deseos de la carne, de los ojos, y escuchar la lógica y la voz del espíritu de Dios en nuestra vida. La única comunicación que Dios tiene con el ser humano es a través del espíritu. Y esa es una verdad. Aún y los sacerdotes, cuando los sacerdotes ministraban a Dios en ese tiempo, cuando el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre el ser humano, hermanos, ellos entraban al lugar santísimo, al lugar de intimidad. Ahora que le hablaba de intimidad, entraban ahí y el saumerio, el humo que despedía, para que entrara el sumo sacerdote una vez al año, y solamente el sumo sacerdote. No podía rozar su carne, no podía verse en medio, hermanos, de la adoración cuando él entraba a hablar con Dios, porque si se veía una parte de su carne, era fulminado en ese lugar. Eso era la ley, la que nos enseña todo el simbolismo de las cosas, cómo Dios trabaja con el ser humano. Por eso el sacerdote le amarraban un cordón a su pie y unas campanitas en el fleco, hermanos. Cuando se oían las campanitas, el hombre estaba ministrando. Cuando no se oían las campanitas, había que jalarlo hacia afuera. ¿A cuánto le suenan las campanitas cuando están en la intimidad con Dios? ¿Ah? Se escucha ahí, hermanos, el tilín de las campanitas cuando están ministrando a Dios en el lugar santísimo. Hoy en día se abrió el camino para poder penetrar a la presencia de Dios. Amén. Amén. Tenemos acceso directo hasta su misma presencia. La voz del espíritu y la voz de la lógica como seres humanos. En la lógica y en el espíritu sabemos cuándo estamos haciendo algo. Cuando estamos haciendo algo, intervenimos creyendo que sabemos lo que sigue, porque estamos escuchando a Dios. ¿Cuántos están listos para una hoguera del espíritu? Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios los encienda aún más? Amén. Y termino en esta parte, hermano, diciéndole 3 puntos, 3 principios para oír y escuchar la voz de Dios. Número 1, Dios no responde a la preocupación ni al temor y no se angustia. Amén. Es que Él es Dios. Él sabe que todo está bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que usted está peleando, lo que para usted es grande, lo que nosotros decimos, vemos montañas, hermanos. Por eso el Señor dijo: si tuvieran la fe de una semilla de mostaza. Es que esas montañas nos quieren asfixiar, nos quieren apartar del verdadero sentido de escuchar a Dios. Dios no se angustia. Imagínense a Dios angustiado. Aleluya. Dios no responde a la preocupación ni al temor, hermanos. Él es Dios. Y Él está a nuestro lado. Él es nuestro papá. Y Él te comprende y Él te entiende a través de Cristo en el comportamiento del ser humano. La lucha, las batallas que tenemos individualmente, Él las entiende. Pero tienes que aprender a escuchar a Dios, afinar tu oído, escuchar a Dios, escuchar su palabra. Número 2, Dios no te dirige a través de nadie. Él te guía por el Espíritu. Ahora, no estoy diciendo que Dios no usa sus ministerios, ¿verdad? Por eso él constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. No le hablo de eso, sino le hablo que Dios es un Dios personal. Lo que decía ahora, cualquiera que siga lo que sigas, a donde creas que vas, porque alguien más es el líder o el dirigente, tienes que liberarlo. Porque si el Espíritu Santo no está presente, moviéndose sobre una persona, no te involucres. Yo nunca caminaré con nadie que no tenga el Espíritu Santo.
ni estaré en una organización o una iglesia cual no le den el lugar al Espíritu de Dios. Oh, hermano, yo salgo huyendo de ahí. Porque tenemos que ser guiados. ¿Por qué? Pablo escribió tantas cosas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos son hijos aquí? Los hijos son guiados por el Espíritu Santo. Y número 3, todo lo que obstruye o se interpone a la naturaleza de Dios cae. Tarde o temprano va a caer. Todo lo que está en contra del principio del reino, todo va a caer. Por eso tienes que afinar tu oído. ¿Sabes? Dios quiere, vamos a ver, moverse, hermano, reconquistando el Edén a la hora de la tarde para hablar contigo. Tu mente fue diseñada para escuchar a Dios. La iglesia tiene que escuchar a Dios. Y cuando venimos a la iglesia, escuchamos al pastor, escuchamos al ministro de Dios. Dios nos confirma lo que nos está hablando en la intimidad. Pero tienes que tener intimidad con Dios. Porque si tienes intimidad con Dios, vas a conocer a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios es real. ¿Cuántos saben que Dios es real? Oh, hermanos, y su amor es para siempre. Aleluya. Por eso hay que afina tu oído para escuchar los principios de Dios. Afina tu oído para escuchar la voz de Dios, reconquistando a Dios. Que cuando Dios te llame como a Samuel, sepas quién es. Que te diga Roberto, Carmen, usted dice: Señor, he aquí la sierva de tu Señor, he aquí el siervo de tu Señor. Pablo no hubo mucha respuesta, pero cayó al suelo. Una vez que cayó, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? María, hermanos, tenía algo extraordinario. A mí me gusta la vida de María, hermanos, porque María dice: Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo yo voy a quedar encinta si no conozco varón? ¿Cómo va a ser eso? Era algo sobrenatural. Pero ¿qué le dijo después? Pero hágase, haz con tu sierva conforme a tu voluntad. Estamos gente obediente, gente que obedezca a Dios, gente que esté dispuesta a entregarse por el Señor. Habla, Dios mío, porque tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tu sierva escucha. Afina tu oído. Que Dios nos abra los oídos, amén. Y que podamos caminar igual siguiendo los pasos de Jesús. Y que, hermano, mire, vas a escuchar la voz de Dios, pero vas a escuchar los pasos de Dios. Vas a escuchar el golpe de quién, del pastor. Vas a escuchar el golpe del pastor. Vas a seguir a Jesús, porque yo quiero seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Aleluya, póngase sobre sus pies. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Gracias al Señor por esta noche. Gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Eso es un tiempo maravilloso. Señor, que esta palabra pueda caer en una tierra firme, que esta semilla pueda ser sembrada en el corazón de tus hijos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Puedes levantar tus manos y decir: Señor, yo recibo la palabra. Dile: Señor, abre mi oído. Abre mi oído, Señor, dile. Abre mi oído a tu voz. Vamos, iglesia, dile: Señor, abre mi oído a tu voz. Oh, aleluya. Si tú no has escuchado a Dios así, dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Oro por familias, Señor. Oro por hombres de Dios en esta casa, Señor. Oro por niños, por jóvenes. Jóvenes, es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de levantar nuestras manos. Hoy te adoramos, Señor. Vamos, levanta tus manos. Puedes levantar tus manos. Dile: Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos. Oh, te adoramos, Señor. Quiero bendecir esta casa, bendecir a estos siervos de Dios, bendecir este ministerio, Señor. Un ministerio que escucha la voz de Dios y que profetiza sobre esta ciudad y sobre esta nación. Dale gracias a Dios, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias. Aleluya, gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor.